Muy bien. Mi nombre es Ana Isabel Cortés Coronado, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les saludo con mucho gusto y a nombre de nuestra presidenta, la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, les damos la más cordial bienvenida a este taller básico de lengua de señas mexicana. Agradecemos su tiempo e interés por participar en actividades que promueven la inclusión y cultura de la paz en nuestro estado. El objetivo de este taller es visibilizar, promover y fomentar la cultura de la inclusión en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado los días 3 de diciembre de cada año. En esta ocasión, acercamos a la ciudadanía en general esta capacitación que será impartida por un intérprete certificado, quien nos guiará para entender y conocer las bases de esta lengua, para con ello expresar las palabras en señas y, de ser posible, lograr entablar una conversación. Solicitamos el máximo respeto para el ponente, permaneciendo con sus micrófonos silenciados, y en caso de alguna duda les pedimos levantar la mano en la aplicación de su pantalla para ser atendidos con oportunidad por el maestro Eliseo. O bien pueden hacernos llegar sus comentarios o cualquier duda a través del chat de esta videoconferencia. Y bueno, les solicitamos también su apoyo para que en el mismo chat nos compartan su nombre, su instancia o municipio de donde nos acompañan a fin de completar nuestro registro de asistencia. Agradecemos el apoyo para impartir este taller al maestro Eliseo López García, quien es intérprete certificado de lengua de señas mexicana, labora como docente en Centro de Capacitación y Atención para Personas con Discapacidad, es participante activo en Casa de la Cultura Jurídica en pro de los derechos de las personas con discapacidad y colaborador de Córdica 21 para el fomento del deporte adaptado. Además, colaboró como intérprete del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de Jalisco, y en este Consejo Ciudadano hemos contado con el apoyo del maestro Eliseo para impartir talleres básicos, intermedios y avanzados en lengua de señas mexicanas, dirigido a personas en el servicio público en el ámbito municipal, estatal y federal, a fin de ofrecer un servicio de calidad y calidez a las personas con discapacidad. Gracias por acompañarnos, maestro. Adelante con el desarrollo del taller. Gracias por su atención, por su asistencia y su interés en este tema de la discapacidad. Pues como bien saben, estamos en la Semana de la Discapacidad. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en la Feria Internacional del Libro, donde también se aperturó espacio para que las personas pudieran conocer un poco más de algunos stands que están promoviendo la lectura y algunos materiales de inclusión didácticos y educativos, donde se puede tomar muchas herramientas para, ahora sí que, capacitación, o para personas que necesitan braille, por ejemplo. Entonces, sí, poco a poco se están abriendo espacios. Aquí en Jalisco sabemos que tenemos un fuerte reto de ser incluyentes, que no lo hemos logrado del todo, que hay muchas deficiencias, pero personas como ustedes estamos abonando mucho al tema y estamos aquí para capacitarnos, para entender, ser un poco sensibles a esta situación, al igual que cualquier otra persona en general, que a veces por obligación, por alguna necesidad, tienen algún familiar con discapacidad, pues suele pasar que se acercan a estos temas, se acercan a estas capacitaciones, pero también hay público en general y cada vez nos estamos haciendo más grandes, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho de antemano. Quisiera saber si hay alguien que tenga alguna persona con discapacidad auditiva, si hay alguien aquí que tenga algún familiar, hijo o algún pariente. Pueden abrir su micrófono o escribirlo de cualquier manera. Si no es así, pues continuamos entonces. Les comento, bueno, cuando estamos hablando de discapacidad en general, pues tenemos que acudir un poco a la terminología, y para no hacer también largo estos temas acerca de terminologías y demás, hace no muchos años se utilizaba términos como personas
con habilidades diferentes o con capacidades diferentes. Y últimamente caemos en el razonamiento de que no se utiliza de esa manera, ya que todos tenemos habilidades diferentes, ¿cierto? Hay personas que no son, en lo personal, con este tema del fútbol, no soy muy bueno en el fútbol, y veo personas que tienen habilidades diferentes o capacidades diferentes para la cocina, para el deporte, para un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, para cantar, hay gente que nace con ciertas habilidades para cantar. Entonces, todos somos personas con capacidad o habilidad diferente. Es por eso que este término se deja de usar, ¿sí? Tampoco se puede decir que son personas especiales, ¿sí? Tratamos de hacer que la visibilidad de la discapacidad sea una visibilidad de alguien que puede, de una persona autónoma y de una persona que sobresale no por sus habilidades, no por quién es, sino simplemente por el respeto que se le debe a ser una persona. ¿De acuerdo? Entonces, según la OMS, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la definición de discapacidad es la restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, ¿sí? Entonces hay que denotar aquí que habla de la forma o el margen en que nosotros podemos considerar algo normal. Sí, se ha visto, nosotros estamos acá en Jalisco, específicamente en el municipio de Tlaquepaque, y se ha visto personas que tejen con sus pies, que hacen muchas labores que están amputados de alguno de sus miembros, ya sean brazos o de alguna pierna. El día de, creo que fue antier, se hizo también por parte del Comude un partido donde había personas amputadas de sus piernas, de una pierna, y jugaron fútbol. Entonces, no se considera dentro del margen de lo normal, pero tenemos que entender que esto normal o esta palabra normal depende mucho de el prejuicio o de la capacidad de juzgar de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con estas capacitaciones, más que enfocarnos en aprender una habilidad nueva, lengua de señas, o adquirir un conocimiento que sí nos va a beneficiar para algo propio, lo que estamos haciendo más que nada es tratando de entender para transmitir esta misma información a nuestros hijos, a nuestros parientes, y que se abra un espacio que otorgue a las personas menos barreras en la sociedad, ¿sí? A estas personas con discapacidad, que tengan menos barreras con discapacidad, que sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y que cada uno de nosotros podamos recordárselos, ya sea alguien que trata o que está al servicio de una persona con discapacidad, o ya sea a la persona misma con alguna discapacidad o alguna limitante, o una forma de hacer las cosas de otra manera que se considera normal, recordarle cuáles son sus derechos o recordarle cuáles son sus obligaciones, porque estamos en un entorno en el que se debe tratar con igualdad, es lo que están luchando tanto hombres como mujeres, personas con discapacidad, cualquier comunidad que veamos en la actualidad luchan por derechos, pero derechos equitativos. No es lo mismo, comentaba con unos compañeros y con algunos alumnos que tenemos aquí en el centro con discapacidad, que no es lo mismo igualdad que equidad, ¿de acuerdo? Si yo estoy con una persona de talla baja, ¿sí? Y yo le digo, te voy a dar igualdad, ve y bájame del librero, de la parte más alta del librero, ese diccionario, ¿no? Entonces, eso no es igualdad, te estoy tratando igual que cualquier otra persona, no, ¿sí? Porque sé que esta persona de talla baja, esta persona con discapacidad, tiene una limitante, o no va a llegar al mismo objetivo que yo de una forma normal. Si yo le proporciono unas escaleras, si yo le proporciono el cómo llegar,
yo no necesito hacer todo por esa persona o ayudarla en todo. Lo mismo pasa con una persona ciega o con una persona sorda, ¿de acuerdo? No estamos intentando con esto de concientizar el darle derechos por encima de los tuyos o derechos especiales, ¿sí? Ni siquiera luchando por una cierta igualdad. Hay ciertas igualdades que se buscan, como en el pago, por ejemplo, laboral. Si una persona trabaja 8 horas con o sin discapacidad dentro del margen de lo que se considera, tomando en cuenta el salario mínimo y las actividades que hace, se le debe pagar por igual, ¿sí? Pero no estamos hablando de esa igualdad, sino en el entorno social donde nos encontramos con que no hay rampas para personas en silla de ruedas, nos encontramos con que hay sitios muy estrechos, con que las calles no están adaptadas, no hay material en braille. Ahí es donde entra esa falta de equidad en la sociedad. Entonces eso es lo que estamos intentando desde acá, desde el centro, y cada uno desde sus áreas. Igual el Consejo Ciudadano siempre ha estado muy al pendiente de todos los temas que tengan que ver con inclusión, con discapacidad, y les agradezco también que me abran este espacio y que me hayan otorgado esta invitación. Entonces, si uno no sabe, para terminar este tema de la terminología y de cómo referirnos adecuadamente o de lo que se busca con estos objetivos, si uno no sabe qué discapacidad tiene la persona, primero siempre se va a poner la palabra persona. Es persona con discapacidad, no discapacitado, ¿sí? Tampoco utilizamos diminutivos, cieguito o pobrecito. Simplemente es una persona como tú y como yo. Y lo que dice la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU y la OMS, dice que esta es una persona con discapacidad y que es una persona que hace o llega a los objetivos que tú también logras, pero de una manera diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la terminología correcta es persona con discapacidad, o si sabes cuál discapacidad tiene, puede ser persona sorda, persona ciega y persona con discapacidad motora, no motriz, porque no estamos hablando de autos, es discapacidad motora. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas terminologías. Siempre va a haber alguien que por ahí genere alguna polémica, no, es que sí se dice esto, sí se dice de esta manera, pero si nos dejamos de quebrar la cabeza, simplemente es persona con discapacidad. Si sé su nombre, pues me refiero a ella por su nombre. No hay ninguna cuestión de por medio que tenga que ofender a alguien. ¿De acuerdo? En la cuestión de los sordos, se habla de una persona sorda y no de una persona sordomuda, porque eso haría referencia a una discapacidad múltiple, ¿sí? No sabemos si la persona es muda realmente. Entonces, asumirlo, decir sordomudo, es incorrecto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que más del 90% de las personas sordas no son mudas, ¿sí? Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué no hablan? ¿Sí? Ah, pues porque nunca han escuchado una palabra, ¿no? ¿Por qué no hablas japonés tú? ¿Por qué no hablas coreano, francés? ¿Por qué no lo hablas si tú puedes hablar? Pues porque no has sido familiarizado con ese lenguaje oral. De la misma manera, una persona sorda jamás ha sido familiarizada o ha ido a alguna terapia tal vez de lenguaje para adquirir la oralización. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que estas personas no hablan, pero muy raramente te vas a encontrar con una persona muda y al mismo tiempo sorda, ¿sí? Eso habla de un daño en tus cuerdas vocales. Si tú eres una persona sordomuda, que sí las hay, pero es un porcentaje muy bajo, hablaría de una persona que, aparte de tener daño en su órgano interno, de tener disminución en la audición, sería una persona
que tiene daño en sus cuerdas vocales. Ese es un sordomudo, ¿de acuerdo? Pero solamente conocemos personas sordas. Hasta la fecha yo no he conocido ninguna persona sordomuda, y tengo pues más de 10 años trabajando en esto de la discapacidad, y no, hasta la fecha no he conocido una persona que tenga daño en sus cuerdas vocales y al mismo tiempo que sea sorda. Entonces la terminología incorrecta es sordomudo, ¿de acuerdo? Podemos decir persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Esos son los dos términos correctos para referirnos a una persona con esta discapacidad. ¿Qué tipos de sordos hay? Nos vamos a topar con que hay sordos que no saben leer y escribir, y que hay sordos que no saben utilizar lengua de señas. Tú dices, yo pensé que todos ya nacían con eso y ya todos podían tener esta comunicación conmigo. No es así, ¿de acuerdo? Nos vamos a topar con 3 tipos de sordos, que es hablante, señante y semilingüe. Hablante, señante y semilingüe. El sordo hablante hace referencia a una persona que pudiera ser como tú y como yo, en el contexto de que el día de mañana nos quedamos sordos, perdemos la audición por algún accidente, alguna infección en el oído, alguna enfermedad, pero anteriormente nosotros ya habíamos adquirido la lengua en español. Nosotros pensamos en español, hablamos en español y escribimos en español. Ese es un sordo hablante. Un dato curioso es que si yo pierdo en este momento la audición, a pesar de tener un léxico completo o un idioma español, castellano completo, yo voy a empezar a perder memoria de las palabras. Todo lo que yo haya aprendido hasta ahorita, hasta la fecha, se me va a empezar a olvidar. Necesito hacer una terapia de leer en voz alta, preguntarle a una persona si se dice correctamente tal o cual cosa. Ustedes lo pueden corroborar cuando a veces intentamos pronunciar una palabra o decir una palabra que no utilizamos mucho y a veces no recordamos muy bien cómo se pronuncia, ¿sí? A algunas personas les pasa, por ejemplo, con la palabra cónyuge o cónyuge, y dicen, es que se dice cónyuge, y otros dicen, no, la palabra correcta se pronuncia cónyuge, ¿sí? Pero como no utilizan mucho esa palabra, a veces se les olvida cómo se pronuncia. Y nos sucede muy a menudo al preguntarnos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y tenemos la palabra, dicen, aquí la tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo muy bien qué palabra es. Incluso puedo saber la definición de la palabra o el significado de la palabra, pero no recuerdo cómo pronunciarla. Y es lo que nos puede pasar, y es lo que le pasa a un sordo hablante. No sé si alguien haya escuchado alguna vez hablar a una persona sorda y hablan raro, no utilizan un acento como tal, no hacen pausas a veces debidas en cómo hablan, pegan palabras una con otra. Si alguien ha tenido alguna experiencia de hablar con una persona así, se va a dar cuenta de que este sordo, pues es un sordo hablante. Adquirió la lengua anteriormente. Sí, gracias por contestar, dice acá instancia municipal de Tamaulipas. Adquirieron la lengua antes del español hablado, antes de quedar sordos. O se puede decir que fue una persona que a temprana edad perdió la audición. Hay cosas muy comunes en enfermedades infantiles donde se pierde la audición, pero estos niños los llevan a terapia de lenguaje para que empiecen a pronunciar palabras porque escuchan muy poquito, un 10% o un 5% de cada oído. Entonces los llevan a terapias de lenguaje y entonces ellos intentan pronunciar, pero no llegan al idioma hablado como tú y como yo, ¿de acuerdo? La siguiente persona que consideramos sorda es la persona señante, y eso pues es una obviedad, son sordos de nacimiento, ¿de acuerdo? La
persona señante es un sordo de nacimiento. Muchos de ellos son hijos de padres sordos, eh, porque hay familias por cuestión congénita que genéticamente transfieren esta discapacidad a sus hijos, y conozco aquí en Jalisco hay 2 o 3 familias muy grandes donde tío, primo, hermano, cuñado, yerno, todos son sordos, ¿sí? Entonces es el segundo sordo que considera la discapacidad, el estudio de la lengua de señas y la cultura sorda. Es hablante. Ya dijimos que hablante es la persona que adquiere la lengua de señas o la discapacidad posterior al haber adquirido una lengua oral. La segunda son señantes, son sordos de nacimiento. Y la tercera es semilingüe. Semilingüe es una persona con discapacidad auditiva que nunca tuvo la oportunidad de adquirir ni una lengua ni la otra, ¿sí? Generalmente se comunican con mímicas, con gestos, y escriben muy poco, ¿sí? Ustedes han visto tal vez en algunos de sus colonias, de sus municipios, personas que trabajan o tienen trabajos muy informales, lavando carros, ayudando en un mercado municipal, cualquier cuestión de esas, y que la persona no se comunica con nadie, no hablan, simplemente apuntan y la persona le dice barre o ayúdame, o utilizan señas naturales. Entonces a estas personas semilingües generalmente pues no tuvieron el apoyo de su familia, fueron personas o sordas de padres oyentes, pero nunca las llevaron a ninguna terapia. Entonces no tienen ni una ni otra, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Me pueden interrumpir, pueden levantar la mano ahí en la aplicación, o pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna duda hasta aquí. Al momento no, maestro. De acuerdo. Yo sí, Muchas perdón, gracias. Maribel Flores. No sé si me escuchen, yo sí tengo una duda. Adelante. Sí, te escucho, dime. Mi esposo sí, él sería hablante porque él sí escucha, pero ha ido perdiendo gradualmente el oído. Entonces, no sé si él, en base a lo que he escuchado, lo tengo que llevar a que tome algún curso o algo, o yo tengo que empezar también junto con él, o qué se puede hacer en este caso. Muy bien, excelente pregunta. Mira, lo que él puede hacer es una terapia individual en su propia casa para no ir perdiendo el habla, y tú le puedes ayudar a que vayas corroborando, revisando su lectura. Él puede leer en voz alta y tú le puedes decir baja la voz, sube la voz, y le vas ayudando que él se pueda comunicar de esa manera. Los sordos hablantes tienen un poco menos de limitantes porque pueden escribir, pueden comunicarse con cualquier persona escribiendo o texteando. Un sordo señante, un sordo semilingüe, a veces escriben de manera muy rara, a las personas no les entienden o utilizan una palabra por otra. Esa sería una. Y en segunda, aparte de una terapia de estar leyendo diario, 20 minutos diarios o 30 minutos, y que tú le ayudes, esta palabra la dijiste mal, regrésate, sube más la voz, baja más la voz, para que él no vaya perdiendo el idioma español. Y en segundo, sí debería acercarse a alguna comunidad o aprender lengua de señas, porque es muy importante. A aprender lengua de señas le va a abrir muchas oportunidades laborales. Hay, por ejemplo, instituciones que abren una bolsa de trabajo para personas con discapacidad, y cuando revisas en donde dice auditivo, te dice necesitas saber lengua de señas, porque tu instructor no se va a tomar el tiempo de estarte escribiendo y pasándotelo. Tu jefe directo no se va a tomar el tiempo, y a veces se complica la comunicación. Lo más fluido que puede tener una persona, y que es, no puedo decir lo más acercado, lo que empata con la voz, serían las señas. Entonces, si él
empieza a comunicarse hablando, pero no puede entender a la misma velocidad cómo alguien le habla, sí perdería ciertas oportunidades. Hay cursos de la universidad, capacitaciones, talleres, o incluso si él tiene un nivel de estudios superior, él pudiera ser una gran oportunidad para alguien más, de enseñarle o de capacitar a alguien más. Pero ¿cómo lo haría? Necesita adquirir lengua de señas. Ah, correcto. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, si quedó contestada tu pregunta, muchas gracias por tu aportación. Sí le recomiendo las dos cosas, que haga una terapia de lectura, que tú le ayudes 20 minutos diarios, y que si puede, en el lugar donde esté, busque aprender lengua de señas. ¿De acuerdo? Gracias, Eliseo. De Gracias. nada. Igual que nos puedes ¿Tienen regalar alguna? tus datos de contacto para que hagamos llegar posteriormente alguna pregunta y se puedan poner en contacto contigo. Yo les pido una Claro que disculpa, sí. voy a tener que retirar, pero en mi representación se queda Renata Ramírez y seguimos pendientes. Gracias. Muy bien, voy a iniciar una presentación, y sí, al final van a tener mis datos de aquí de mi centro de trabajo, se los voy a dejar en la presentación, y también mi teléfono por ahí se los escribo para que si tienen alguna cuestión, algo en que necesiten apoyo, para eso estamos, para servirles. Muy bien, ¿ya la logran ver la presentación o todavía no? Yo sí la veo. Ok, ya está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al igual que les comentaba, aquí nos vamos un poco rápido, ya casi estamos a la mitad del tiempo. Quiero no saturarlos de tanta información. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden interrumpirme con toda confianza o levantar la mano, ¿de acuerdo? La lengua de señas son eh, signos que nosotros hacemos con nuestras manos, que se les llaman señas cortas. ¿Sí? Estas señas cortas no es como deletrear todo, no estamos deletreando, sino ponerle un apodo, por decirlo así, un ademán que yo pueda hacer de una forma rápido para que pueda la persona que me está viendo darme a entender sobre un artículo, un objeto, un verbo, un adjetivo o cualquier otra cosa. Y la lengua de señas tiene la misma riqueza gramatical que pudiera tenerlo una lengua oral. Es decir, yo puedo hablar en doble sentido, en sentido figurado, con sarcasmo, de manera poética, cantar una canción, todo lo que yo pudiera expresarme se puede expresar en lengua de señas. De hecho, nuestra comunicación, aún nuestra comunicación oral, no recuerdo muy bien, no me gusta inventarme cosas, pero recuerdo que más o menos es un 60% del lenguaje corporal. Es decir, por eso mismo a veces no nos damos a entender por teléfono, porque no estamos allí para que vean nuestro lenguaje corporal. Entonces, tenemos un 60%, si mal no recuerdo, del lenguaje corporal, de cómo movemos las manos o hacemos caras o gestos, y el otro porcentaje que queda se divide en lo que decimos y en cómo lo decimos, en qué tono, ¿de acuerdo? E incluso en lengua de señas se pueden hacer tonos
tonos de voz, lo voy a decir entre comillas, tonos de voz, ¿sí? Entonces, la lengua de signos son lenguas naturales de producción gestual y percepción visual que tienen estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de las lenguas orales con las que cohabitan. La lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial o incluso táctil por ciertas personas con sordo-ceguera. ¿De acuerdo? Sordo-ceguera, ahí, como ven, estoy haciendo referencia a una discapacidad múltiple. No voy a decir sordo-mudo, voy a decir persona sorda, o si esta persona es ciega también y es evidente, entonces es una persona sordociega o una persona con sordoceguera. En el 2003, la lengua de señas mexicana se declaró oficialmente una lengua nacional, junto con las lenguas indígenas y el español, que se utiliza en el Sistema Nacional de Educación para Sordos. Antes de eso, la principal filosofía educativa en el país se centró en el oralismo, es decir, la voz y la lectura de los labios, y con pocas escuelas en las que las clases fueran realizadas en lengua de señas mexicana. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 14, señala que la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que la nación mexicana cuenta, ¿sí? Esto es muy importante, si ven, no fue hace mucho, el 2003, hace ya casi 20 años, 19 y algo, ya vamos a terminar el año, pero fue un gran avance. Curiosamente, en Países Bajos y en por allá por Venezuela, Perú, África, Cuba, ya llevaban años, ya llevaban más de 30 años trabajando con lengua de señas mexicana en sus escuelas. Y nosotros aquí apenas tenemos una secundaria y una preparatoria. Se van a abrir algunas carreras, creo que en leyes para personas sordas, pero el hecho de que ya esté estipulado en la Ley General para la Inclusión es algo muy bueno porque una persona sorda puede demandar o exigir que se le hable en lengua de señas, que se le otorgue un intérprete, ¿de acuerdo? Y en caso de que no hubiera esa facilidad, pues sí, se incurriría en una discriminación, porque entonces yo tengo una barrera médica, por ejemplo, en un hospital, donde llega una persona a atenderse o con una emergencia, y yo le digo, no te puedo atender porque yo no sé lengua de señas, no te puedo atender porque tú no me puedes pedir que lo haga, es un caso especial, pues ven acompañado o acompañada con un familiar, porque si no, no te puedo atender. Entonces, a partir de ahí ya tenemos del 2003, tenemos este artículo 14 que habilita a una persona sorda o incluso una persona indígena que utilice alguna lengua wixárika o demás, a poder exigir o pedir amablemente que se le otorgue esta herramienta de comunicación, ya sea un traductor o un intérprete de lengua de señas mexicanas. No se dice traductor en cuestión de lengua de señas, se dice intérprete porque no estamos tomando una lengua oral y llevándola a otra lengua oral. Estamos tomando una lengua oral y expresándola, como dice aquí, de manera gesto-espacial, ¿sí? O lenguas naturales de producción gestual y percepción visual. ¿De acuerdo? Muy bien. Como les comentaba acerca de la gramática, tiene su propia estructura, que es tiempo, objeto, sujeto y verbo, ¿sí? Y que tiene, académicamente se estudia la lengua de señas en dactilología y querología, son las dos partes en las que se divide. Y aquí cualquiera de los dos, ya sea la dactilología, el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, cualquier seña corta, tiene estos elementos, que es la expresión, ¿sí? La orientación
el movimiento, la colocación y la configuración. Y podemos ver aquí brevemente cada uno qué significa o a qué hace alusión, ¿sí? La expresión es la cara, dice que es fundamental en la construcción de frases, y en este apartado hay elementos que pueden jugar dos medios simultáneos, ya sea la fisonomía o la entonación, ¿sí? La fisonomía y la entonación. Igual cuando nosotros hablamos o decimos un secreto o hablamos en voz baja o estamos tristes y hablamos de manera triste, entrecortada, y la entonación, si estamos gritando, por decirlo así. La orientación es saber cómo se debe estar orientada dicha configuración. Esto quiere decir si la palma va hacia abajo, hacia arriba, una con otra, o si los brazos deben estar horizontales, verticales u oblicuos. El movimiento concierne a uno o más movimientos de los brazos, puños, las manos o los dedos. Estos movimientos pueden ser simples o complejos. En un ejemplo, por ejemplo, yo diría buenos días. Esta sería la letra B. Si la ven de lado, no sé si me están viendo como en un espejo, pero esta sería la letra B. Y digo buenos días. Esta sería la letra D. Buenos días. ¿Sí? Entonces, este movimiento simple que yo estoy haciendo tiene una expresión, puedo decir, ¿sí? Y se va a ver mi gesticulación, tiene una orientación, es decir, no lo hago hacia acá, sino lo hago hacia afuera. Tiene un movimiento, es decir, si yo lo hago varias veces o una sola vez, ese es el movimiento. La colocación designa el lugar o los signos que se hacen. Es importante para la descripción de la seña que la colocación sea realizada en el lugar adecuado dependiendo del cuerpo, el espacio o si es de un lugar para otro. Por ejemplo, en este mismo ejemplo de buenos días, la mano con la que yo no escribo, mi mano que no es la mano fuerte, sería la mano base. Entonces tengo mi mano base y tengo mi mano con la que yo escribo, la mano fuerte o hábil, que sería la mano dominante, base y dominante, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Al final el último apartado que es configuración, configuración de letra D con mano dominante, mano base en puño, orientación de adentro hacia afuera, terminando a la altura de la muñeca. ¿Sí? Así es como se describe una seña y así es como se estudian académicamente, porque es muy complicado hacer dibujos y flechas, entonces se describe de cierta manera. Esto es lo que les comentaba, es la dactilología, y la dactilología literalmente es el alfabeto, ¿sí? El alfabeto. Cuando yo me vaya a presentar con una persona, al inicio voy a deletrear mi nombre, es decir, mi nombre es Eliseo y mi seña corta es así. Esto que estoy mencionando de seña corta al final, para que la persona con la que me presenté no me deletree de nuevo mi nombre todo el tiempo, esta persona va a decir mi seña corta o apodo, me va a decir así, Eliseo. Es decir, que si yo me llamo José o me llamo Juan y sabemos que hay un millón de Josés, un millón de Juan y otros 3 millones de Chuys, para diferenciarme yo de cualquier otro Chuy, de cualquier otro José o de cualquier otro Juan, voy a tener una seña en específico. Sí, esta seña corta se las ponen cuando, si son de familias sordos, se los ponen cuando nacen, o te lo puedes poner tú posteriormente aprendiendo tu lengua de señas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como ven, tenemos el abecedario, lo que viene siendo dactilología y la querología. Que la querología, al igual como hablábamos de los elementos de la lengua de señas que se dividen en dactilología y querología,
Aquí veíamos estos apartados de expresión, orientación, movimiento, colocación y configuración. Y juntamente con esto tenemos la explicación de en qué momento se hacen o en qué orden se hacen. Si son este conjunto de unidades simbólicas mínimas o fonemas de la mayoría de las lenguas de señas que pueden analizarse en términos de 7 parámetros formativos básicos, ¿sí? Ya habíamos hablado de estos: configuración, orientación, movimiento, pero tenemos también unas subdivisiones hablando del punto de contacto, del plano y del componente no manual, ¿sí? Incluso en lengua de señas se llega a utilizar, por ejemplo, el inflar los cachetes, ¿sí? Yo puedo decir lejos, que sería configuración con letra I, a la altura de mi pecho, separando mi seña, ¿sí?, hacia un costado, y puedo decir lejos, pero si yo llego a inflar los cachetes, esta hace mención de mucho o de muy. Entonces yo estaría diciendo muy lejos de esta manera. ¿Les hace sentido? ¿Logran ver cómo mi expresión natural, por el simple hecho de que ustedes sean mexicanos y yo también, o bueno, no sé si hay alguien de otra nacionalidad, pero por el simple hecho de que nuestra cultura, nuestros gestos se parezcan, nuestra forma de expresarnos, les haría un poco de sentido el ver una seña después de comprender qué significa o del por qué ver esta seña o ver una seña con algún componente no manual o alguna expresión en específico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Ninguna? Muy bien, gracias. Entonces, paralelo con esto, está la oralización, y la oralización, como decíamos al inicio, era en lo que se enfocaban al principio, antes del 2003, la filosofía de todas las escuelas que trataban con personas sordas era que estas personas hacerlas normales, que lo digo entre comillas, hacer que hablen y obligarlas, al igual que antes, pues les amarraban la mano atrás de la butaca o utilizaban métodos muy malos para ayudarles a que escribieran con otra mano, cosa que no es del todo correcto, ¿no? Pudiéramos escribir con la izquierda o con la derecha y sería lo mismo. Y es lo que está pasando con la lengua de señas. Muchas personas necesitan esta terapia de oralización, pero la gran mayoría de las personas sordas, y más si son sordos señantes, no necesitan esta oralización o estas terapias para aprender a comunicarse. Lo que necesitan es que dentro de su espacio de la sociedad pudiera haber ciertas ayudas para que ellos se puedan comunicar por completo, ¿sí? No es lo mismo que 100 personas cambien su forma de comunicarse para que una sola pueda entenderles, a que haya una ayuda o un apoyo, una herramienta de cómo comunicarme con esas 100 personas, y esa una única persona tomara de esa herramienta para poder comunicarse. ¿De acuerdo? Entonces, en la oralización tenemos mecanismos de corriente, que es lo que hacemos a diario sin darnos cuenta, que indica cuál es el mecanismo de generación de la corriente de aire pulmonar, eyectivo, inyectivo, modo de articulación que divide a los sonidos en oclusivos, fricativos, aproximantes o vocálicos. El punto de articulación, según cuál sean las dos partes del tracto vocal que están más cercanas en el momento de la articulación. Y el cuarto dice cuando un sonido presenta varias fases en el modo o en el punto de articulación a lo largo de su articulación. En el contexto de la lengua de señas se ha acuñado el término querología para referirse a la fonología gestual de estas lenguas. ¿De acuerdo?
Entonces, esto es oralización. El orden gramatical que habíamos dicho, tiempo, objeto, sujeto y verbo, en el mismo apartado de tiempo quedamos en tiempo y también quedamos en lugar, ¿sí? Tiempo, lugar, objeto, sujeto y verbo. En ese orden quedarían cómo nos expresamos en lengua de señas, ya sea escrito o ya sea utilizando las configuraciones manuales propias de la lengua de señas mexicana. Como bien saben, la lengua de señas mexicana está relacionada con la cultura del habla en español. Si yo voy a otro país, la lengua que tengan va a ser diferente. Sus señas van a ser diferentes. No es universal, ¿de acuerdo? ¿A quién le gustaría participar y decirme con este orden gramatical, tiempo, objeto, sujeto y verbo, cómo quedaría la oración A? Alguien que me ayude a decirme cómo quedaría la oración A con este orden gramatical, tiempo, objeto, sujeto y verbo. Antes fútbol, pudiera ser. ¿Cómo sería, por favor? Antes fútbol, yo Ajá. jugaba. ¿Sí? Ah, exacto, muy bien. Es exacto como quedaría. Tenemos el tiempo. En lengua de señas sería así, antes, fútbol, yo con la letra Y o simplemente apuntándose con el dedo índice, yo, jugar. Como no hay una conjugación, todo jugaba se va a escribir jugar, no se va a escribir jugaba, y los sordos no tienen una conjugación para decir jugando, jugaba, jugaré, jugamos, juguemos o jugaremos. No tenemos esa conjugación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi seña tiene que expresar si es antes, si es pasado, si es futuro, porque ya con esta seña de antes, el verbo siguiente que es antes jugar, entonces se va a conjugar de esa manera la palabra jugaba, ¿de acuerdo? ¿Alguien más que me pueda ayudar con la letra B? Es un poco más difícil. Con la letra B en el ejemplo, utilizando el orden gramatical. ¿A quién le gustaría participar? ¿Nadie? ¿Les ayudo? De igual forma, por ejemplo, si notan, tenemos la palabra diciembre y tenemos la palabra próximas o próximo, ¿sí? Entonces, como tenemos dos tiempos indefinidos, necesitamos saber cuál de ellos describe a cuál. ¿Cuál de ellos iría en orden objetivo, iría primero y cuál después? En este caso, iría primero, por ahí Renata nos está respondiendo, y está muy bien su orden que acaba de escribir. Sí, primero iría la descripción, próximo, que sería así, y después diciembre, próximo diciembre. ¿Sí? Tenemos un lugar y la descripción del lugar. Entonces, vamos a decir vacaciones Cancún y al final yo me voy. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Próximo diciembre, vacaciones en Cancún o a Cancún, yo me voy. ¿De acuerdo? Ese es el orden que se maneja utilizando las palabras en su forma neutra o neutral. Es como un sordo escribe y también como lo dice en lengua de señas. ¿Sí? Estamos hablando de un sordo señante. Un sordo hablante pudiera llegar a escribir igual que tú y que yo, e incluso su lengua de señas ser un español señado o una mezcla entre español señado y lo que hace una persona señante, ¿de acuerdo?
La siguiente dice, no salí de vacaciones este agosto pasado, ¿sí? Entonces, igual, hacemos la descripción, pasado agosto, vacaciones, yo no salir, no salir, ¿de acuerdo? En esta última, la letra D, yo quiero pastel de fresa, no de chocolate. Si se fijan, tenemos algunos artículos como de, al igual que en la letra C, tenemos no salí de vacaciones. Y aquí de chocolate. No se utilizan los artículos porque los artículos no se pueden relacionar con algún concepto visual. Entonces, no se utiliza con algún concepto visual ni se utiliza con alguna acción que yo pueda representar con mis manos. Es por eso que de no existe en lengua de señas. Existe la propiedad mío o tuyo, pero no existe como tal. ¿De acuerdo? Entonces la última sería, en vez de decir yo quiero pastel de fresa, no de chocolate, no tengo un tiempo como tal. Entonces diría, primero tengo el objeto, ¿sí? No tengo un lugar. Este objeto, tengo dos, pastel de fresa, y igual sujeto y verbo, diría pastel de fresa, yo quiero. Y al final digo chocolate no, ¿sí? Te estoy anteponiendo como si fueran dos objetos y yo eligiera un objeto y diría pastel de fresa, ¿sí? Yo quiero, ¿sí? O sea, este. Y este digo chocolate no, ¿sí? De esa manera, a veces pareciera que la forma de expresarse es un poco burda o tosca, pero les recuerdo que depende mucho de su lenguaje corporal y de la forma en que cada sordo mueve las manos. Es una lengua muy expresiva y muy bonita que no carece de ningún elemento o de ninguna riqueza de la comunicación. ¿De acuerdo? Ya estamos por terminar. Por terminar, hay unos ejemplos de la expresión de la gramática y demás, pero esto tendría que ser para una clase mucho más formal, más amplia, donde aprendiéramos a ver ciertas excepciones de la gramática, ¿sí? Existen excepciones de la gramática para que la lengua de señas vaya a la par de lo oral. Si yo estoy diciendo, cuidado, ahí hay un pozo y te puedes caer en ese hoyo, sería muy complicado que yo utilizara primero lugar y después objeto y después sujeto, tiempo, objeto, sujeto y verbo, porque entonces para cuando yo quiero decir la cosa, la persona puede haber sufrido un accidente. ¿De acuerdo? Entonces hay excepciones de la gramática, ¿sí? Muy bien. Entonces, siguiendo con este tema, está la unidad de significado, que cada palabra posee un significante que es la palabra misma y un significado que es aquello que se quiere designar. Cuando leemos estas cuatro letras juntas, que son taza, estás en presencia de un signo. Ese signo es así, ¿sí? Taza. Las cuatro letras que has leído son el significante, ya que provocan que inmediatamente un objeto acuda a tu mente. En este caso se trata de un objeto que tiene una característica especial, que sirve para tomar té y tiene una oreja. Ese sería el significado. No importa de qué color o de qué porte es el objeto que imaginaste al leer la palabra taza, sin duda es una taza. Los signos distribuidos de una manera particular hacen que pienses en un objeto o realidad determinados, significado, y así nos entendemos sin necesidad de describir, de dibujar o de mostrar una fotografía de aquello a lo cual queremos aludir. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que pasa con la lengua de señas, que yo digo taza, pero tiene que ir relacionado con una acción, mis manos tienen que expresar cierta unidad de significado y de esa manera se pueden hacer expresiones, como tenemos aquí en esta imagen los animales que están en la parte superior derecha, grandote y grande, ¿sí? Que son
una misma unidad de significado, grande, grande, que se dice de esta manera, grande, o con la letra G, grande, de esta manera, ¿sí? Y yo puedo tener una unidad de significado y puedo decir muy grande, ¿recuerdan? Puedo inflar los cachetes y puedo decir grande. Si yo digo grandísimo, puedo decirlo así. Y esa es la forma en que yo juego con mi conjugación en cuanto a la unidad de significado y nuestra seña significante. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí para terminar, les comento que también hay graduación de los significados. El tono de voz que nosotros usamos puede transmitir emociones, cambiar el significado de las ideas y o mostrar la importancia del mensaje a transmitir. Por ejemplo, ven estas tres ilustraciones. La primera dice guarda silencio, ¿sí? ¿Cómo diría alguien guarda silencio? Si alguien gusta abrir su micrófono y su cámara y me ayuda, ¿cómo dirían sin hablar? ¿Cómo dirían guarda silencio? Es una seña muy natural que todo el mundo conoce. Así con el dedito. Muy bien, ahí está Brenda. Todos coincidimos con que es así, ¿verdad? Guardar silencio. ¿Sí? Entonces, ustedes como mexicanos ya tienen varias señas que ya se saben comúnmente por su cultura. A veces decimos, ahorita vengo, o ahorita regreso, o decimos poquito, o decimos mucho, ¿sí? Son señas naturales. O decimos, vas a ver, o alto, o decimos, te van a fregar, ¿sí? Te van a pegar. Entonces, estas señas ya las conocemos naturalmente porque están relacionadas con nuestra cultura. Igual esta seña que dice guarda silencio, la seña correcta para decirlo en lengua de señas es así, guarda silencio, ¿sí? O no hacer ruido. Pero entonces, ven esta carita que está aquí, enojada. Si yo digo guarda silencio y quiero transmitir esa emoción, como cuando yo grito, ya cállate, o cállate. ¿Cómo lo diría? Podría decirlo así. Ambas manos y mi movimiento se hace más repentino o más tosco, ¿de acuerdo? La siguiente gráfica dice me urge o lo necesito y la seña de necesitar es así. Simplemente son dos dedos con el dorso hacia afuera y dicen necesitar. ¿Cómo utilizo la palabra urgencia? Con ambas manos. ¿Sí? ¿Cómo transmito que estoy preocupado? ¿Sí? Apretando los labios o cambiando mi gesticulación para darlo a entender. Me urge. ¿Sí? De esa manera es como nosotros transmitimos eso. Tengo también en la tercera ilustración la seña de gustar, gustar con la letra G que vemos en la dactilología y es gustar. ¿Cómo digo me encantó? Sí, incluso en vez de hacerlo aquí, puedo agrandar mi seña y hacerlo mucho más grande. Me gustó, ¿sí? Me gustó o me encantó. De esa manera, al igual que la unidad de significado y significante, también podemos transmitir tonos de voz, ¿sí? Y tenemos la línea de tiempo, siempre para conjugar una palabra, me gustaría, y la palma extendida hacia adelante. Me gustó, hacia atrás, ¿sí? Y aquí se ve en la línea de tiempo cómo es que conjugamos estas palabras, ya sea con un verbo, indicamos antes o futuro, ¿sí? O ahorita, o hoy, o mañana. Sí, siempre vamos a tener esta línea de tiempo como nuestra configuración para conjugar verbos. ¿Sí? Entonces, llegamos al final de nuestra presentación. Estamos terminando
Maestro, puntual. muchas gracias como siempre por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Estamos seguros que esta taller básico de lengua de señas va a despertar el interés de los participantes para seguir aprendiendo. Antes de irnos, les pido por favor a todos su apoyo para encender las cámaras y si es que están de acuerdo para tomar una captura de pantalla, porque luego nosotros hacemos una difusión en nuestras redes sociales. Gracias. Maestro, ¿podría dejar tantito de compartir pantalla, por favor, para tomar la captura? Muy bien. Y ahorita en unos momentos respondo sus dudas. Ay, gracias. ¿Ya estamos listos todos? A ver, tome una, voy a tomar otra ahorita. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Y listo, una más. Gracias. Y bueno, con esto llegamos al taller básico de lengua de señas mexicanas, esperando pronto estar en posibilidades de poder ofrecerles un seguimiento a esta capacitación tan importante. Seguramente a través de nuestras redes sociales y de sus correos que nos dejaron, se los haremos saber. Y bueno, el Consejo Ciudadano de Seguridad agradece la disposición y el apoyo del maestro Eliseo López, como siempre, que siempre está dispuesto a apoyar al Consejo Ciudadano para que la gente siga involucrándose en estos temas de inclusión. Les agradecemos a todos ustedes su tiempo, su disposición para estar en este taller que, como lo saben, el objetivo principal pues es fomentar la cultura de inclusión, el respeto en favor de las personas con discapacidad y específicamente hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el día de mañana, 3 de diciembre. Y bueno, a nombre de la Secretaria Ejecutiva y de nuestra Presidenta, agradezco la participación de todos ustedes y bueno, dejando este Consejo Ciudadano de puertas abiertas para todas y todos. Muchas gracias. Maestro, ¿había una duda que quería alguien, perdón, que tenía alguna duda? Por ahí, no sé si preguntaban dónde podían estudiar lengua de señas o algo por el estilo. Yo preguntaba. Ah, ok. Ok. Miren, aquí en CapDis, que es mi área de trabajo, les paso la presentación. Lo que les estaba comentando, que hacemos muchas actividades deportivas, carpintería, matemáticas, repostería, manualidades, lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Son las actividades que se llevan, y uno de esos talleres que se llevan aquí a cabo es el taller de lengua de señas, y aquí está el contacto por si quieren comunicarse y pedir información. Estamos ubicados en Tlaquepaque, muy cerca del centro, Ingeniero Tello 475, ahí están los datos y pueden contactarnos si están interesados o tienen algún familiar con alguna discapacidad que pudiera venir a alguno de nuestros servicios. Sería agradable atenderlos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, si no queda ninguna otra duda, sería todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda? Si no, nos despedimos. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día. Que estén bien. Gracias, buen día. Gracias, bonito día. Gracias. De nada. Buen día. Gracias, buen día. Bye.